presento al siguiente ponente, que no es otro que mi amigo Jorge, ¿no? Jorge Fernández, muchos de vosotros le conocéis. De hecho, muchos de vosotros me consta que os habéis conectado hoy para ver su excelente ponencia. Pues cuenta con estudios de Derecho y Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene también una especialización técnica en análisis bursátil por el Colegio de Analistas de Monterrey. Y sobre todo es un excelente profesional que ha desempeñado carrera en banca de inversión durante más de una década. Actualmente es, como sabéis, el director académico para el IAT Bursátil de México. Y yo creo que lo más importante, lo que yo voy por ahí diciendo en mis redes sociales como activo mío, es que tengo la suerte de conocerle, y lo que yo creo que lo más importante de esto es que todo lo que habéis oído y visto en la primera parte de la ponencia, pues lo cumple a rajatabla. Yo creo que una marca personal de gente, de persona de confianza, donde ves que no es solo la gran formación que la he relatado y tiene una muy buena formación, sino que genera esa confianza, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Vuelvo a comentar las instrucciones un poco. Yo voy a dejar a Jorge. Jorge va a hablar durante los próximos 40-45 minutos. Las preguntas que podáis tener, por favor, ponerlas en el chat. Y sí es importante que deshabilitemos tanto cámara como micro para que no haya interferencias ni acústicas ni visuales, y que demos protagonismo a la presentación que tiene Jorge y a la imagen de Jorge en pantalla. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, todo tuyo. Gracias, querido Joaquín, y también un gusto, un honor compartir hoy claustro contigo. Gracias a todos los que nos acompañan. Por favor, nada más confírmame si se ve la pantalla. A la perfección, se ve a la perfección. Muy bien. La voy a compartir de esta forma porque el monitor que yo tengo es de un formato muy peculiar, y cuando comparto la pantalla en grande no se ve bien, se ve más pequeña de lo normal, entonces les pido una disculpa por el formato que está. Bueno, de nuevo, gracias a todos los que se han unido. Hoy vamos a platicar un tema muy, muy interesante. Es un tema que me apasiona profundamente, y que justamente por lo que me apasiona he tenido que ser mucho más cuidadoso con su estudio. Cuando alguien se apasiona por un tema, claramente se puede dejar ir de bruces en estos sesgos que nos platicaba Víctor en la ponencia de hace unos días. Y entonces es especialmente importante poner atención a la descripción de la realidad. El título de la ponencia es Análisis técnico formal, matemáticas y fractales en el mercado de valores, y hago énfasis en formal porque desafortunadamente cuando una materia es punta de lanza, cuando una materia es, digamos, la parte más nueva de la investigación de un tema, de un tópico académico, necesita diferenciarse especialmente y luego fundamentar por qué decir formal. Y bueno, esto tiene mucho de qué dar. Platicábamos en la ponencia de ayer con Luis Willard, que es un gran analista que admiro muchísimo, que él no comparte incluso las ideas del análisis técnico, y una de las cosas que más me interesa a mí es difundir lo que para nosotros, desde nuestros ojos, desde nuestra investigación, es análisis técnico, y con eso quisiera yo comenzar. Los objetivos de esta ponencia pues son dos principalmente. El primero es romper paradigmas y acercarnos a la verdad mediante el método científico y desde los primeros principios. Los primeros principios es un tema que he estado estudiando y masticando las últimas semanas, justo para darle una clase al Colegio de Graduados del Instituto. Habla de la forma de ver las cosas desde el método científico en lo cotidiano y en lo profesional, y entonces ese es el primer objetivo. Y el segundo es, y lo pongo con una especie de alusión a esta teoría que muchos de ustedes conocen, llevarlos por un paseo no aleatorio por Wall Street, aludiendo a la tesis de Burton Malkiel del paseo aleatorio por Wall Street. Vengo de negro, completamente vestido, porque hice la intención romántica en mi cabeza de que hoy estemos en un velorio de los paradigmas, y quisiera yo declarar el 8 de octubre como el día oficial del IAT y el IEB para hundir paradigmas y enterrarlos profundamente y volvernos todos un poquito más científicos. Vamos a comenzar la ponencia. La lista de tópicos que vamos a ver, la traté de listar de una manera muy casual. Claramente una hora para ver un tema de esta profundidad no es suficiente, pero trataré de hacerlo lo más digerible y lo más sencillo posible. ¿Por qué técnico? Doctrina rígida, lo poco que sabemos del mercado y qué nos depara el futuro son las cosas. Voy a empezar definiendo qué es un técnico y voy a contarles brevemente una historia que quiero que se lleven en la cabeza
durante el transcurso de la conversación. En el siglo III antes de Cristo, Aristóteles de Samos propuso que la Tierra era el centro del universo y que todo orbitaba alrededor de la Tierra. Y en el siglo XVI, Galileo propuso lo opuesto y casi pierde la vida por eso y tuvo que ir a defenderse, como muchos de nosotros conocemos la historia, una historia muy romántica que dice que al final se paró y yo siempre bromeo con esto con mis amigos más inteligentes que yo, matemáticos, y les digo, ¿ustedes creen de verdad que Galileo se paró en esa corte y al final dijo en voz baja y sin embargo se mueve y se paró? Por supuesto que no, nadie jugándose la vida en un foro de ese tipo lo haría, pero a mí me parece muy interesante la historia porque nos lleva a pensar qué tuvo que pasar desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XVI para que mantuviéramos una idea propuesta sin retarla y además cuando alguien reta mediante la observación empírica y el método deductivo, le juzgáramos de esa forma. Para mí ese fenómeno en la academia es muy interesante, nos parecen ideas o vicios arcaicos, pero yo creo que seguimos cometiéndolos en más de un sentido y en más de una doctrina o disciplina. Voy a empezar definiendo entonces qué es un técnico, como para mí Galileo fue y como muchos de los grandes científicos de la historia y pensadores lo son. Yo le doy una acepción diferente a técnico. Yo cuando hablo de análisis técnico hablo específicamente de esto, la definición de la RAE de técnico y me enfoco específicamente en cuatro, tres que me gustaría tocar y una que me gustaría que nunca fuéramos. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Eso es un técnico para mí, una persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte o un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Y no me gustaría caer en la pericia o habilidad para usar una técnica. Y hoy la acepción de análisis técnico es justo eso, una acepción que me parece fuera de lugar, no del lado de la academia que la observa, del lado de los que la practicamos. El análisis técnico no es una serie de técnicas que nos sirven para entender el mercado. Es un procedimiento mucho más complejo que eso. Entonces los voy a llevar por este paseo histórico y hablando de un técnico, les quiero poner un par de ejemplos que a mí siempre me han gustado y los digo en el claustro, los digo en conferencias por igual, porque me parecen muy interesantes. Hay dos TED Talks que disfruto mucho. TED, estos ejercicios de donde tú, Joaquín, mismo fuiste expositor ya 2 veces, pues son ejercicios académicos muy padres donde podemos ver ideas muy, muy interesantes expresadas de una manera muy sencilla en muy poco tiempo. Hay dos que me fascinan, Terry Moore en Tie Your Shoes. En 3 minutos, Terry Moore, y esto yo lo pongo en práctica desde que la vi, desde el 2005 que está publicada, nos enseñó que nos hemos abrochado las agujetas mal. A él se le enseñó un zapatero de donde compró unos zapatos de lujo y le dijo que la razón por la que se le desabrochaban es que tenía 50 años abrochándoselas mal él mismo. Y entonces la pueden ustedes consultar y les va a enseñar a abrocharse las agujetas. Si tienen ese problema, se les va a acabar en un día. Y el segundo es Joe Smith, una TED Talk del 2012 que se llama How to Use a Paper Towel. En 3 minutos nos enseñó a secarnos las manos con un solo pliegue de papel. Las toallas de papel estas de los dispensadores de los baños públicos en las escuelas o en los centros comerciales, todo el mundo usamos 3 o 4 y él hace un cálculo muy sencillo donde dice que si todo el mundo en Estados Unidos aprendiera a secarse las manos con este método que le enseña, que es muy práctico además, nos ahorraríamos 259 millones de kilogramos de papel al año. Y luego el siguiente año él termina con una broma diciendo que promete enseñar a hacer lo mismo con el papel sanitario, no la cumplió y afortunadamente no la cumplió porque hubiera sido sustancialmente más problemático de ver. Esto es un técnico, bromas aparte. Para mí un técnico es una persona que se apega a los primeros principios para retar ideas que estén previamente establecidas, como Galileo lo hizo en aquel entonces. Hablemos ahora de análisis. Para mí un analista, esto me han escuchado decirlo varias veces, un analista es una persona que tiene como profesión describir la realidad y un analista técnico lo tiene como profesión describir la realidad mediante el método científico. Esa es mi acepción de análisis técnico y ese es mi compromiso con el análisis técnico y el bursátil porque nos dedicamos específicamente a los mercados. Tiene 3 escuelas del pensamiento que los que me siguen ahí tal vez en redes sociales las han podido escuchar mencionadas, pero nunca he profundizado porque el foro no se da y hoy sí es el foro para hacerlo. El chartismo, el quantitative analysis, que es estos sistemas computarizados de avanzada, que yo los incluyo, los clusterizo en análisis técnico en este orden de pensamientos por las características que ya describiré, y el heliotismo, que es la tercera, que a mí me parece la propuesta más avanzada, más elaborada de análisis técnico. Hay varios temas con el chartismo. El chartismo está basado en las teorías de Charles Henry Dow y eso es un poco problemático. Quiero que pongan atención
a las fechas de las publicaciones de todas estas teorías que vamos a compartir. Las he puesto en cada diapositiva. En esta se me ha pasado, pero para que tengan más o menos idea, este libro que ustedes ven que se llama The ABC of Stock Speculation se publicó en 1902. Charles Henry Dow, además, es de ser el padre del análisis bursátil, es el padre también del el Wall Street Journal. Entonces, la serie de columnas que él publicó en el Wall Street Journal se compilaron en el ABC de la especulación del mercado de valores en el 1902. Hay 3 libros prácticamente donde la gente puede leer bien a Charles Henry Dow. Los 3 son extremadamente complicados de conseguir, 2 más que otro. Este es imposible de conseguir, es un libro que se vende como reliquia histórica, pero que tenemos acceso a un formato digital gracias a Microsoft. Y otros 2 que están en la biblioteca de la escuela, y alguien si los quiere consultar alguna vez, pues habrá que empeñar un riñón, pero con mucho gusto se lo haremos llegar y están ahí, ¿no? Y el tema con el chartismo es que en nuestra experiencia, en nuestros procesos de investigación, nos hemos dado cuenta que el chartismo, esta metodología del análisis donde la gente pretende rayar sobre gráficas tendencias geométricas, ustedes seguramente han visto alguna gráfica que tenga un montón de rayas y tratar de ver tendencias con líneas exclusivamente, nos parece, o más bien hemos encontrado, que se debe a una ausencia de la lectura profunda de Charles Henry Dow. Esto es en 1902, no teníamos ni buena idea de cómo era el mercado financiero como lo conocemos, todavía no existía lo que es hoy, mucho menos teníamos una idea clara de cómo se comportaba, pero es muy valiosa la aportación de Charles Henry Dow porque nos da los primeros bosquejos de cómo se comporta el mercado, que ahora al final de la ponencia iremos a ver que no estaba tan equivocado. Sin embargo, pues como les digo, es un estudio muy primitivo. De todo lo que se extrae de la teoría de Dow para hacer el chartismo, hay 3 cosas especialmente valiosas. Tiene 3 postulados y ahorita van a ver cómo compartimos cosas en la escuela fundamental con la escuela técnica en algunos puntos. El primer postulado es que los precios lo descuentan todo y quiero que recuerden muy bien esa regla de la teoría de los 3 postulados de Dow. Quiere decir que todo lo que pasa en el precio del mercado de valores, en las acciones, en las criptomonedas, todo lo que pase ya trae incluido cualquier cosa que se publique, se diga, se platique, noticias, efectos climatológicos, todo va dentro. Eso es muy, muy delicado de postular, pero está en los primeros postulados de Dow. El segundo es que el mercado es ordenado, decía Dow, tiene tendencias, tiene una forma. Él sí tocaba la geometría, que es donde no estábamos de acuerdo con él, pero decía que tiene una forma casi repetitiva de patrones. Después veremos cómo le atinó algunas cosas en sus estudios de observación y me parece también muy valioso. Y habla de una especie de fuerza newtoniana en el mercado. Dice que las tendencias continúan hasta que una fuerza opositora más fuerte se detiene y las hace cambiar. Y con eso crea el principio de la teoría de volumen. Charles Dow piensa que lo que mueve al mercado es el volumen, la gente operando mercado, no lo que pasa en las noticias desde el punto de vista de causalidad. Ya ahí tenemos un principio de lo que hoy llamaríamos economía conductual o finanzas conductuales, muy atrás en la historia. Y el tercero habla del volumen. Charles dice que el mercado además es medio gravitacional. Para subir necesita volumen de compra y para bajar no, puede bajar por su propia fuerza. Guarden en su cabeza estos 3 postulados porque más adelante, entre más avancemos en esta historia, más importantes se van a volver. Ese es el chartismo, en eso se basa. Ni siquiera en esto, incluso en cosas todavía más primitivas que, como les digo, por la ausencia de literatura a la mano de todos, hoy ustedes se pueden meter a una red social como TikTok e Instagram y encontrar 100 chartistas diciéndoles que pueden leer la tendencia futura del mercado mediante una serie de trazos de líneas y patrones. Bueno, la consistencia de esa investigación habla por sí misma. La segunda corriente o forma es el quant, lo que le llaman el quantitative analysis, que está basado en los postulados de Harry Markowitz, que es un Nobel de Economía, respecto a la diversificación y el riesgo-beneficio. Estas materias, estas tesis son para gente, diría yo, mucha más docta que yo en los temas matemáticos, pero se pueden comprender los resultados de su proceso. Y luego también basado en las teorías de Robert Merton, que también es un Nobel de Economía del 97, para apreciar derivados matemáticamente. El problema del quantitative analysis con computadoras es que uno puede modelar maravilloso en Python, los que saben o tienen uso del sistema, y puede iterar perfecto con una serie de variables a dónde va un precio y estás a expensas de un proceso rígido que te tiene pensando y modelando, como nos platicaba Víctor en la ponencia de hace unos días, con sesgos de tu programación. El problema moderno del quantitative analysis es que en la programación estamos intentando encontrar el movimiento del mercado por variables que se nos van ocurriendo.
Y eso es como tratar de encontrar un gato negro en un cuarto oscuro, sin saber siquiera si alguien metió alguna vez un gato negro en un cuarto oscuro. Creo que vamos a llegar a la respuesta. Yo creo que este es el futuro del análisis, pero hoy no es todavía el presente. Y el tercero es el heliotismo. El heliotismo está basado, tiene su nombre, por los descubrimientos de Ralph Nelson Elliot. Y utilizo la palabra descubrimientos de una manera no casual. Ralph Nelson Elliot, mediante un proceso de observación en los años 30, descubre una serie de estructuras de precio y retrocesos ordenados en el fenómeno de oferta y demanda mediante la observación del Dow Jones. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de análisis técnico e incluso en la academia, en el gremio, los que tenemos amigos cercanos de otra corriente, nos llevamos pesadito y decimos, está muy padre tu lectura de las cartas astrales de Elliot y bromeamos con eso. Pero otra vez, como con Dow, requiere un entendimiento más profundo y requiere un entendimiento completo de la fotografía de los descubrimientos y los postulados para poder hacer una aseveración tan agresiva como decir esto se encontró realmente o esto no se encontró, y lo que les proponemos a todos es que hagamos ese proceso de observación antes de hablar. Yo creo que lo más bonito de la academia es que te hace humilde a golpes, porque aseverar cosas en frente de gente más inteligente que tú es especialmente peligroso. Y lo bonito de la academia es que te invita a que compruebes y justifiques lo que aseveras. Y ahora con eso conectaré con lo que sigue, cómo hemos tenido un camino académico muy complicado en la academia bursátil. Introducción al concepto de psicología de masas también es lo que nos dice Elliot. Elliot nos dice a grosso modo que el mercado no se mueve por lo que pasa, sino se mueve por la emoción colectiva, y empieza a describir al colectivo como una especie de animal, un animal, es decir, el colectivo en conjunto, el colectivo comportándose al mismo tiempo es una especie de animal que come, camina, juega y se reproduce de una serie de formas muy específicas observables. Y esa aseveración pues, fue muy, muy interesante desde esos años y le llevó a un éxito de publicaciones muy importante también. También está basado en las notas de A.J. Frost, CFA, y Robert Prechter Jr. Estos dos académicos estudian a Elliot 40 años después de la publicación original y son los que finalmente empiezan a pulir un poco lo que Elliot decía para hacerlo, pues como siempre, ¿no? Como esta dinámica de Kepler y Newton, se basa en lo anterior para encontrar las consistencias y los errores y publicar algo más completo. Y finalmente, por otra escuela, desde Yale y desde Caltech, Benoît Mandelbrot habla del comportamiento ordenado y fractal de algunos sistemas naturales. Y entonces tenemos un montón de ejercicios académicos de diferentes esfuerzos, de diferentes universidades y de diferentes lugares que están tratando de describir lo mismo. Y nos hemos visto en el problema de enfrentar sesgos académicos en las escuelas del pensamiento bursátil, donde muy fácil rechazamos o aceptamos posturas sin hacer el ejercicio que corresponde de comprobación. Y eso, pues no es ser un técnico, habría que todos ser un poco más técnicos. Guarden el nombre en sus cabezas también de Benoît Mandelbrot y más o menos las fechas que estamos hablando. Nelson Elliot en los años 30, A.J. Frost y Prechter en los años 70, Benoît Mandelbrot contemporáneo también en los años 60 y 70. Ahora exploraremos más. Hay problemas profundos con Elliot en la manera en la que expresaba sus ideas, en sus brevísimas columnas publicadas en los documentos que publicó, pues pasan este tipo de cosas que ahorita hablaba nuestro querido Joaquín de la marca personal. Pues él tiene una gran marca personal en el mundo económico, pero lo llevó a ser muy atrevido en lo que publicaba. Entre sus estudios formales de observación de mercado empezó a publicar estas cosas también. Empezó a publicar coincidencias numéricas que Bob Prechter, en la nota que les pongo en amarillo de ese libro, dice, pues aunque su significancia de las consistencias numéricas y matemáticas que encontró eran observables y tal, estos miscellaneous observations que empieza a hacer y empieza ya casi a elucubrar sobre lo que está escribiendo, parece numerología. Y sí, Elliot empezó a meterse tanto en el tema de las consistencias matemáticas en los precios y en las cosas que las empezó a ver en todos lados, y muy parecido a la pareidolia, critico yo incluso a Elliot. La pareidolia es este sesgo visual que tenemos los humanos de tratar de encontrar caras en todo. O sea, te cae la Nutella en un pan tostado y ves la cara de tu dios favorito, ves un carro y le ves cara, eso se llama pareidolia, por eso vemos caras en Marte. Así Elliot empieza a ver las repeticiones numéricas en todo. Hay una diferencia muy importante que iremos a observar al final de la ponencia entre su pasión por estos números, su observación del mercado y la forma en la que los expresa. Eso es el heliotismo, de eso va, y estas son las tres formas de análisis técnico que tenemos hoy en día en las escuelas del pensamiento moderno. Yo personalmente lo he dicho más de una vez, no comparto con
en particular con una de ellas, con el chartismo, y entiendo también que de otras partes de la academia no compartan en el heliotismo, y de eso se trata justamente la academia. La carga de la prueba la tiene el que postula. No se puede en la ciencia decir pruébame que no existe. Se tiene que decir déjame te pruebo que esto existe o que este fenómeno existe, ¿no? Hablemos un poco de doctrina rígida, y con esto los voy a llevar en este paseo no aleatorio por la academia y cómo hemos llegado a donde estamos, cómo sus banqueros, sus inversiones, ustedes mismos repetimos, nosotros todos repetimos en la industria, en el gremio, ideas cotidianamente sin saber el origen y sin saber el grado de comprobación que tienen esas ideas. Eso es una forma humana del pensamiento muy primitiva. Es lo mismo que le pasó a la gente que criticaba a Galileo con ideas de 7, 8 siglos atrás. La doctrina rígida que impera el día de hoy trae el legado de Bachelier, el movimiento browniano, que ahora tocaremos un poco de qué se trata. La hipótesis de los mercados eficientes, que a todos los que hemos estudiado un grado académico que tiene que ver con finanzas o economía, nos la han enseñado como algo base, como el piso de lo que conocemos. Y finalmente un paseo aleatorio por Wall Street, que es justamente esta publicación de Burton Malkiel de Princeton, que es lo que acaba de clavar este último clavo en el ataúd de la actitud académica en la academia bursátil, que en los últimos años se ha ido desclavando. Hablemos sin atreverme a meterme en temas matemáticos, porque además de que no podría explicarlos rápido, no los comprendo tan profundamente como nuestro jefe de investigaciones o como gente más docta que yo en estas materias. El movimiento browniano, pues habla este biólogo Robert Brown describe que él lo describe con el movimiento del polen, pero el experimento más sencillo de hacerlo es en agua caliente y agua fría. Agua caliente a la izquierda, agua fría a la derecha. Una molécula se mueve o una partícula se mueve aleatoriamente cuando el resto de las cosas o el resto de las partículas que lo rodean la excitan o la logran pues mover, y este movimiento se vuelve aleatorio. Bachelier describe incluso una teoría de especulación en 1900, chequen otra vez los años, estamos hablando de 1900, a la par con lo que Dow estaba postulando de otra materia, de otra explicación completamente diferente. Bachelier propone que el mercado de valores y los precios de derivados en Francia se mueven específicamente como el movimiento browniano de las partículas de polen en agua o la tinta en agua en esos experimentos domésticos que podemos hacer todos, ¿no? Aleatoriamente, erráticamente. Y con eso abre una puerta que hoy sigue abierta y que seguimos cruzando todos. Lo que ven a la derecha es Python con gente modelando una predicción de precios con elaboraciones matemáticas complejas, ¿no? Y viene de estas ideas originales y la academia sigue rígida en eso. La siguiente es la hipótesis de los mercados eficientes, la que todos hemos estudiado en la escuela, la propone Eugene Fama, que por cierto fue alumno doctoral de Benoit Mandelbrot por aquellos años en la Universidad de Chicago. Entonces tenemos un rebelde contra su propio maestro que estaba proponiendo cosas. Mandelbrot después escribe bastante al respecto y dice, estuve solo durante años, dice Mandelbrot, ¿no? Haciéndose un poco la víctima. Además tiene muy buena marca y era muy histriónico Benoit Mandelbrot. Hay una TED Talk donde él habla y fue un hombre muy carismático, además de brillante. Y bueno, tienes un alumno que contrapone las tesis de su maestro, ¿no? Y tiene tres formas la teoría de los mercados eficientes. Habla primero de una racionalidad de mercado, y guardemos también esa palabra porque es importante. Estamos presuponiendo, y con esto yo ya estoy rompiendo un poco ideas que en la academia están todavía muy arraigadas, estamos presuponiendo que los mercados son racionales, es decir, estamos presuponiendo que la gente que opera los mercados es carente de toda irracionalidad. La historia y más adelante las muestras probarán que somos totalmente lo opuesto, pero la hipótesis es esta. Tiene tres formas: débil, semifuerte y fuerte. La forma débil dice que los precios reflejan la información pasada, todo lo que ya aconteció estará en los precios, pero luego hace otra aseveración sesgada, más agresiva, que sigue vigente. Dice que si hubiera predicción de precios basado en precios históricos, todos los participantes del mercado sabríamos cómo interpretar las señales y entonces actuaríamos en consecuencia y por ende volvería a ser impredecible o no sería predictivo. Esto me parece a mí muy grave porque yo creo que todos acá sabemos qué pasa si nos tomamos 2 litros de Coca-Cola al día y si comemos grasas saturadas toda la vida. ¿Y qué pasa si fumamos? Y yo ayer me fumé un puro de 1 hora y media y sigo fumando y seguiré fumando. ¿Y qué pasa si comemos mal y si no hacemos ejercicio y no por saberlo actuamos acorde? Eso es muy especial porque nos permite comprender una idea que iremos a explorar ahorita adelante. Los humanos no somos muy inteligentes para seguir las normas eficientes.
No somos, por eso inventamos sistemas que la siguen, porque no somos muy buenos para eso. Pero eso postula la forma débil. El único factor, dice la forma débil de la hipótesis de los mercados eficientes, es que afectar el precio es la llegada, pero el único factor que afecta el precio es la llegada de variables desconocidas como eventos económicos, naturales y políticos. Y con un escenario de caos de ese tamaño, cualquier variable que cambie crearía una consecuencia, una solución completamente impredecible, y estoy de acuerdo con esa postura. Si así fuera la cosa, el mercado sería como un globo desinflándose en el aire, decía Robert Prechter. La predicción es imposible por análisis de datos, dice la hipótesis débil, y el análisis técnico no funciona bajo este orden de ideas, pensando que el análisis técnico es usar lo pasado para proponer lo futuro. La doctrina semifuerte o la forma semifuerte se refleja información pasada y toda la nueva información publicada al mismo tiempo en los precios. Fíjense cómo esto se parece un poco al primer postulado de Charles Henry Dow de 1900. Es muy interesante cómo, a pesar de ser escuelas del pensamiento opuestas, traen una plataforma básica donde dice el mercado descuenta todo, todo está adentro, no hay manera de que un factor no se descuente, porque la gente inmediatamente reacciona a lo que ve en las noticias, a lo que escucha, a quién es presidente, así hay un terremoto, así hay un acto terrorista, etcétera. Los precios se ajustan al instante de los eventos, solo la información privilegiada, dice la forma semifuerte de esta hipótesis, puede lograr resultados de mercado positivos consistentes y el análisis fundamental bajo esta hipótesis no funciona tampoco. Entonces ya llegamos a un punto donde no se puede leer y es completamente ilegible, solamente sabiendo que si una empresa va a hacer tal o cual cosa, con certeza, saberlo, no creerlo, podríamos llegar a un resultado consistente. Y luego tiene la forma fuerte, que es una forma más agresiva de esta hipótesis, que dice el precio lo refleja todo, es imposible ganar el mercado, que esto incluiría que el precio refleja hasta la información privilegiada, porque los que tienen información privilegiada compran acciones cuando saben que va a cambiar de director o tal, y entonces el mercado se va ajustando y regulando solo y sigue siendo este globo desinflado en el aire que no llega a ningún lado y que no es legible. Yo con esto, pensando que está basado en una tesis de mercado racional y completamente pegado a la cognición humana más pura y que todos somos muy inteligentes para operar el mercado, pues vería imposible que sucedieran estos eventos. Para mí esto es autocomprobable, ¿no? Como equivocado. Lo hemos visto, esta gráfica que ven ustedes en pantalla, pues es muy famosa porque es la criptomoneda del perrito famoso que Elon Musk empujaba, el Dogecoin, con un impulso del 23 de abril del 21 al 8 de mayo del 310% de incremento de valor y luego un desplome que sigue sostenido de una cosa que salió de ningún lado, de una broma, ¿no? El mercado probando ser irracional y no es un fenómeno nuevo. Yo aquí cuestiono hasta cuándo podríamos decirle anomalías a fenómenos que son cotidianos. No es que sea nuevo el fenómeno, es que está democratizado. Es que por primera vez en la historia de la Academia Bursátil podemos hacer muestras sociales colectivas por redes sociales de qué está haciendo la gente con su dinero y qué está haciendo la gente con las acciones y qué está haciendo la gente con los mercados de valores y con nuevas formas de mercados de valores como puede ser de las criptomonedas, ¿no? Podríamos ver ejemplos como el GameStop también, ¿no? Como un foro de gente en internet empujó y le seguimos llamando en la academia, y me incluyo por los comités de inversiones, anomalías de mercado. Y vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo le diremos anomalías de mercado a cosas que se repiten? Porque como pasa con estas cosas, pasa también con estas inconsistencias. En la crisis más agresiva desde el 2008, en la llegada de una pandemia, en la declaración de una pandemia, a partir de la declaración de la pandemia en marzo del 2020 hasta el día de hoy, el mercado ha estado bullante con un 106.67% al máximo ortodoxo que ha llegado de empuje. Como la economía rota, y lo aceptamos ya como dado, ¿no? La economía está rota, pero los mercados están bullantes y empezamos a buscar racionalizadamente excusas. Estamos imprimiendo dinero, seguramente hay mucha liquidez en el mercado, y sí, pero esto se repite y se repite y se repite invariablemente de la circunstancia en la que nos encontremos. Este comportamiento está ahí y entonces es autocomprobable la irracionalidad del mercado, al punto que ya incluso en la academia se empieza a tocar el tema de manera más general y menos rígida. Y luego termina la doctrina rígida con la que vivimos hoy, con un paso aleatorio por Wall Street. El concepto de paso aleatorio es de Carl Pearson de 1905, chequen las fechas otra vez, contemporáneo de Dow también, y habla de los movimientos aleatorios. No es un paso aleatorio, es un movimiento que podríamos verlo, vamos a ver un par de ejemplos aquí, el movimiento animal buscando comida, etcétera. Y luego Burton Malkiel en 1973 hace esta publicación donde aplica el paso aleatorio o el modelo del paso aleatorio a los mercados, diciendo y aseverando una cosa que me parece todavía más agresiva, menos comprobada, pero más vigente,
porque el peso de Burton Malkiel, para que ustedes tengan parámetro, es Burton Malkiel en la academia, es Elton John en la música, es un profesor emérito de Princeton, es la forma más aceptada de mercado, se cita, y se cita por un principio que se llama ideas seductoras, que también tocaremos más adelante. Es una idea extremadamente seductora, es extremadamente sexy, académicamente hablando, citar esto, y nadie te va a requerir una comprobación, independientemente de que tú no domines las modelaciones matemáticas que esto implica. No comprueba su tesis, la postula, esto es una hipótesis, y la hipótesis se aceptó ampliamente en la academia y en la industria, y hoy sigue vigente. La hipótesis dice prácticamente que todo lo que trate de predecir el mercado es magia, no sirve nada, ni el fundamental, ni el técnico, el mercado es un globo desinflado que va ahí volando por los cielos, y van a escuchar una idea que ustedes han escuchado de su banquero, de su analista favorito de todos lados. La mejor estrategia de inversión, por ende, es mantenerse invertido toda la vida, porque es imposible, completamente imposible, leer al mercado. Se propone esto y funciona, porque la razón por la cual el mercado de valores típicamente tiene una tendencia alcista y siempre sigue subiendo es que la industria sigue creciendo y es que el valor se sigue creando y es que cuando nos acabemos el espacio en la Tierra colonizaremos Marte y cuando colonicemos Marte colonizaremos el sistema solar y la industria seguirá creciendo y creciendo y creciendo ilimitadamente. Y entonces yo justifico una tesis de mercado que trata de explicar el comportamiento del mercado con resultados aplicados a la doctrina de la inversión. Quédate invertido ilimitadamente y verás los resultados con el paso del tiempo. Eso es para mí el punto angular de por qué esta tesis no se ha discutido más profundamente y se sigue recitando en las escuelas de negocios y de finanzas. Ahora hablemos de lo poco que sabemos en general. Dice Van Mandelbrot, We Urge Change, bueno, lo traduciré un poco para español para los que no hablan inglés. Urgimos cambio o invitamos al cambio con urgencia. Los financieros económicos o la economía financiera como disciplina está donde estaba la química en el siglo XVI, un compendio desordenado de know-hows probados, dice él, Misty Folk Wisdom, es como este insulto de decir de tipos de dudosa procedencia o de dudosas ideas con sabiduría de calle no examinada o asunciones no examinadas de gran especulación. Y luego continúa en este texto, dice, aparentemente una resistencia consistente o dura y entonces, and thereby to demystify the priesthood, dice, y entonces un reto a los sacerdotes de las materias no está limitada a la teología, dice él, atacando o criticando profundamente a la academia financiera y bursátil, diciendo, pues, aparentemente los dogmas no son exclusivos de la religión, y los dogmas están en toda la academia, y sí, lo vimos en el ejemplo original que quiero que recuerden de Galileo, pues ahí estaba, ¿no? Justamente lo estaban enjuiciando por retar a la academia. En este caso, ya no, nadie pensaba matar a Benoît Mandelbrot, al contrario, lo premiaron y le dieron muchísimos aplausos, pero el principio sigue ahí. Y hay dos grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sabemos del comportamiento colectivo y la psicología de masas que propuso Elliot? Es decir, ¿cuánto sabemos al día de hoy de cómo se comportan los mercados y cómo se comporta la gente incluso para consumir? Estamos en pañales en esa materia, no hemos acabado de comprender, hemos empezado apenas a comprender y con justa razón. Este entendimiento de cómo funcionan las cosas, este entendimiento de cómo funciona la gente en colectivo, si es un animal diferente o igual o que nos mueve, tiene menos de 100 años. No hemos avanzado como hemos avanzado con la medicina o la física, que estamos hablando de siglos de avance y desarrollo. Y la segunda es, ¿qué sabemos del fenómeno de oferta y demanda? Pues sabemos única y llanamente lo que hemos podido observar y pensamos que tiene un orden, como lo han narrado todos los autores que platicamos, aleatorio, y empezamos a hacer hipótesis, pero nadie se ha detenido profundamente a revisar a los que aseveran haber encontrado una respuesta. Solamente decimos es imposible porque estamos detrás de las tesis de los que dicen que la respuesta es completamente aleatoria. Y acá pues, me divierte mucho a mí este proceso. Decía Burton Malkiel en este libro, Random Walk Down Wall Street, que un chimpancé o un mono con los ojos tapados tirándole dardos a un periódico financiero podría seleccionar un portafolio
que se puede, que pueda tener incluso mejor desempeño que los expertos. Y luego pasa, ¿no? Ya en la academia jugamos con estas ideas y las ponemos a pruebas. Esta foto es de récord Guinness, un chimpancé que tuvo un récord de performance en el 99 con 21.3% de ganancia. Literalmente el chimpancé aventó dardos. Después llega Rob Arnott con Research Affiliates y dice, Malkiel está equivocado, los monos hubieran hecho un mejor trabajo que los expertos y que el mercado, porque ellos hicieron el experimento, emularon, estos eran virtuales, chimpancés haciendo 100 portafolios con 30 emisoras cada una, y bueno, no les leo la semblanza, pero long story short, 98% de los 100 portafolios de monos virtuales le ganaron al benchmark con creces. Eso se debe a un principio de inversión que trata de pues, tener una confianza o de comprobar que sabemos que el mercado es aleatorio arbitrario mediante el resultado del mercado. El mercado no describe su propio comportamiento por cómo le vaya a los portafolios que invirtieron pensando en las tesis de los autores que estamos describiendo, y siguen los juegos. Esta es nueva, seguramente muchos de ustedes la vieron. Mr. Gox era este hámster que invirtió en criptomonedas y se hicieron muchísimos memes en redes sociales diciendo, oye, qué gran performance, pues ¿cómo puedo contratar al hámster porque mi banquero de JP Morgan no la está haciendo muy bien? 19.41% de performance de mercado, entrenado en saber cuál de las cojinetas hacer para comprar y vender o cuál de los platos hacer para comprar y vender. Y ahí está la foto de Mr. Knox en el laboratorio de experimentos haciendo operación. Sabemos muy poco de estas cosas, pero jugamos muchísimo con estas ideas basados en cosas que son dogma hoy, que no hemos podido comprobar profundamente. Sabemos muy poco de todo. Lo que ustedes ven a la derecha es Difusión y Reacción de Alan Turing. Ustedes se acordarán del Código Enigma, esta película maravillosa donde pues narran la historia de este matemático brillante inglés que descubre el código de los nazis mediante el cual pudieron evitar un ataque y eventualmente llevó a ganar la guerra. Es el padre de las computadoras como las conocemos también. Y Alan Turing postula, entre otras cosas que hacía, postula una reacción natural que lleva a la creación de manchas en los animales. Dice, ¿por qué? Se empieza a preguntar, ¿debe haber un patrón natural, pregunta Turing, que nos lleve a entender la razón por la cual las cebras tienen rayas, los chitas tienen manchas y tal? Y postula un efecto natural llamado activador e inhibidor o difusión y reacción. Esta foto que ven a la derecha es del European Molecular Biology Lab, donde estamos tratando hoy apenas, décadas después de Alan Turing, de entender si existe un patrón natural. Tenemos a Sarah Rose Cavanagh hablando del hive mind, otra vez, ideas que están apenas postuladas en este siglo, que no entendemos muy bien, diciendo que todos trabajamos como un hive mind, como una mente colmena, y que trabajamos parecido a un animal, una cosa muy similar a lo que decía Eliot o a lo que han dicho otros autores antes. Jordan Peterson hablando de la langosta, una visión etológica de las jerarquías. La etología es esta disciplina que trata de entender el comportamiento animal consímil a los humanos. Y otra vez postula que el sistema de jerarquías, como lo conocemos, se parece mucho en la bioquímica cerebral de las langostas al de los humanos. O sea, tú puedes tener un efecto de un antidepresor en una langosta y después de pelear y derrotarse vuelve a pelear. Son ideas muy vanguardistas, pero muy nuevas. Sabemos muy poco. Estamos en pañales hablando del comportamiento de colectivos. Y lo más importante de entender cuando hablamos del mercado de valores es que se mueve por colectivos, y otra vez quiero que sostengan esa idea para después. Y ahora lo poco que sabemos del mercado. Bueno, Mandelbrot da un modelo de entendimiento de mercado distinto. Mandelbrot nos cuenta en This Behavior of Markets, en la página 63, que Warren Buffett bromeó acerca de lo que le gustaría financiar más decanos de universidades en la hipótesis de los mercados eficientes para que los profesores pudieran entrenar aún más financieros desorientados y poderles ganar su dinero. Llamó a la teoría ortodoxa tonta y simplemente equivocada. Warren Buffett, como ustedes saben, no es ningún tonto, es un inversionista muy ortodoxo en su disciplina de inversión y muy famoso además por el éxito que ha tenido. Y Mandelbrot lo cita en estas pláticas pues para reírse un poco de la rigidez, no de los autores, que otra vez la academia se trata de tener un foro abierto donde todos podamos entender y comprobar ideas, sino de la rigidez de las ideas. Ese es el verdadero enemigo. La rigidez, la aceptable deductibilidad con las que aceptamos una idea o no. Y entonces propone un modelo diferente. Y hay dos grandes caminos de las tesis de mercado, y con esto creo que podemos empezar a coronar el final. Las que funcionan para sacar provecho de su comportamiento y las que lo explican. Decía nuestro querido exponente ayer, Luis Willard, que Benjamin Graham pues creó el Value Investing como lo conocemos en la Universidad de Columbia en el 1928,
diciendo esto, hay un valor intrínseco de las acciones y el mercado se moverá en desviaciones hacia arriba o hacia abajo, pero eventualmente llegará a su sano destino, ¿no? Esa es la descripción que hace el value investing. Usted dice, tú mantente invertido hasta que llegues, y tiene todo el sentido del mundo, pero responde la primera pregunta, la que funciona para sacar provecho de su comportamiento. Con eso sacas provecho del comportamiento, pero no explica cómo funciona. Y eso es muy delicado y muy importante, porque no podemos mantenernos rígidos en tratar de entender un fenómeno solamente por el resultado de un colateral, como puede ser el valor de un portafolio o una inversión. Y acá pongo yo una analogía que me parece preciosa para el aula. Lo que ven a la izquierda es un ejemplo animado del movimiento browniano asociado al camino aleatorio de un toro. Un toro caminando, buscando comida, rumeando, completamente errático. Si ustedes lo vieran desde el punto de vista de las matemáticas, pues es un perfecto ejemplo de aleatoriedad. No hay ningún patrón. Si yo trato de encontrar una estructura a eso, no encontraré nada. Y lo que ven a la derecha es Nature de Berkeley Education, es el comportamiento del toro. Entonces tengo al mismo tiempo dos ideas del mismo animal, una desde el punto de vista estadístico y matemático diciendo que el movimiento que hace es aleatorio, y otra hablando específicamente de las posturas que hace de agresividad cuando tiene hambre, cuando está excitado y se quiere aparear, etcétera. O sea, el mismo fenómeno se puede ver desde dos ojos diferentes, y en uno vas a encontrar consistencia en el comportamiento y en otro no. Y eso es lo que le pasó al mercado. Estos ejemplos son de claustro, son un clásico. Este es el crash del 2008 de Lehman Brothers. Del 15 de septiembre del 2008 hasta el piso, la noticia y todos la vivimos, fue menos 41.24% hasta el año que sigue. Hay un crash, todos sabemos qué pasó con Lehman. Y entonces nos sesgamos con estadística. La foto se ve así. Antes de eso, del 1 de octubre del 2007 hasta el 15 de septiembre del 2008, hubo otro crash del 23% que nadie se explicó, que no tiene, puedes encontrar racionalizaciones, pero no tiene una explicación que vaya pegado a con lo que nos explicaron que pasó esto. Y si tú ves la foto completa, es un decremento del máximo ortodoxo del precio hacia abajo del 54%, y entonces lo que pasó antes fue casi la mitad del movimiento antes de que Lehman Brothers anunciara. Otra vez nos podemos poner conspiratorios y decir, bueno, es que ya sabían los grandes inversionistas, según la hipótesis de los mercados eficientes en la forma semidura o semirrígida, pues seguramente ya sabían alguien y se desinvirtió y por eso los volúmenes. Podría ser, pero lo demás, 11 de septiembre, el terrible suceso de Estados Unidos, 16% en la sesión, más bien del suceso al piso inmediato, 16% a la baja cuando los aviones chocaron, y antes menos 14.74%. Y en la gran foto, menos 38.86%, y para el 14 de octubre del 2002 pues termina esto, incluso con un ajuste intermedio. Lo que ustedes ven aquí en medio pues es un movimiento alcista de mercado también completamente irracional, porque, bueno, al final de cuentas nadie querría hacer dinero de una catástrofe de ese tamaño, pero este es el tipo de fotos que no vemos y no nos detenemos a analizar por qué sucede el fenómeno. Describimos el comportamiento de los precios y de los portafolios, pero nadie se detiene a preguntarse por qué sucede el fenómeno, cuál es el catalizador real de una cosa que pasó antes de que un avión chocara contra las torres, antes de que se anunciara la caída de Lehman, ¿no? Esa es la pregunta que quisiéramos hacernos todos. Disney prepandemia hace el desplome de noviembre del 19, cuando el COVID iba apenas en noticias en Wuhan, China, hasta el 18 de marzo, antes de que se declarara pandemia, un desplome del 48.35% de los precios, y en cuanto se declara pandemia, los precios no dejaron de despegar de una manera bullante y completamente eufórica. Esto es lo que propone Elliott, este es el modelo que tanta polémica causa por su simplicidad. Ahí Mandelbrot entra y dice los sistemas naturales que se comportan con fractales. Mandelbrot es el padre del concepto fractal. Fractal es un principio que habla de autosimilitud. Cuando ves un copo de nieve, las partes que lo conforman son como si fueran nuevos copos de nieve. Un árbol, sus ramas son autosímiles. La rama es autosímil al tronco principal. Eso es un fractal. Lo que Elliott nos propone es justo eso, y lo que Mandelbrot nos explica décadas después es que los sistemas naturales que se comportan de manera fractal, con una ecuación muy sencilla, crean sistemas muy complejos. Y entonces Elliott propone este tipo de estructuras, que no voy a adentrar mucho en la descripción, sino más bien irme a la serie de comprobatorias que podemos estar viendo de manera consistente en el mercado. Otra vez, por tiempo no tendría sentido meterme a mucho y quería llenar de gráficas esto, pero para hacerlo más práctico vamos a hacer un set de reglas muy claras para que no haya interpretaciones de las reglas que Ralph Nelson Elliott, por ejemplo, puso, o que Robert Prechter y A.J. Frost dijeron que con las que pueden hacer unas predicciones de mercado
por el comportamiento del colectivo y no por los sucesos en sí. Usamos mínimos y máximos ortodoxos en ciclos de entre 40 y 60 años. Quiere decir que yo veo un mínimo ortodoxo y un máximo ortodoxo, para que ustedes lo tengan ubicado, es un precio bajo y un precio alto de una acción, donde si lo viera cualquier persona de cualquier escuela del pensamiento, coincidiríamos que es el precio más alto y el precio más bajo. Eso es un ortodoxo. Medimos retrocesos con orden de reacción a un impulso previo, es decir, se considera en esta tesis de mercados que están viendo ustedes acá de fractales, que el precio no se mide estadísticamente es que del máximo bajó 40%, se mide por estructuras, es decir, hay una serie de movimientos que tienen una serie de reacciones específicamente, esas son las famosas ondas que les proponía. Y el tercero es que seleccionamos una muestra grande, que esto es para un documento que estamos queriendo publicar, pero las reglas claras me refiero yo, o quiero compartirles la forma más limpia o académica de sentarse a discutir estas ideas sin caer en polémicas absurdas de dogma. Estas son estructuras matemáticas que tiene el mercado, hay consistencia en las igualdades de precios y agarramos selecciones aleatorias. Estas, si han visto algo del contenido que hemos publicado, pues están en el aula por todos lados, como estas hay cientos. Hablamos de una proporción en las longitudes de precios, es decir, estamos aseverando que los precios en estas estructuras fractales, como si todo el colectivo se pusiera de acuerdo, tienen una consistencia matemática y tienen una proporción estética, casi como si los humanos, sin darnos cuenta, quisiéramos ajustar a lo que es mentalmente sano. Y entonces de repente olvidamos todo lo que lleva a los catalizadores de mercado a comportarse como se comportan y solamente nos concentramos en el fenómeno de oferta y demanda. Esa es la propuesta de Elliott y hay pruebas consistentes por todos lados. Los números que ven ahí son los famosos números de Fibonacci en las proporciones de longitudes de precio. 61%, 61.8% es el número correcto, la proporción áurea famosa, que no me daría otras 2 horas para elaborar sobre ese número, pero se lo siguen topando. Hay una expresión de nuestro jefe de investigaciones que me fascina, que hablando de entropía de información, decía: cuando tú te topas el 61.8 en un sistema, te das cuenta que tiene algo de orden en algún nivel. Hay algo de orden, no es un sistema aleatorio y el mercado está saturado de estas formas. No es tan vulgar como decir si yo mido arbitrariamente hasta que me dé. No, es específicamente una serie de reglas para que encuentres qué estructura corresponde a cuál. Pero estas consistencias matemáticas te las topas y te las topas y te las topas y te las topas y te las sigues topando, de manera que es medible. Lo más agresivo que le puede decir un analista de precios, sobre todo de la escuela fundamental, y es perfectamente comprensible, es: tengo un modelo que me permite predecir precios. Es un absurdo automático para todos nosotros. Yo, que vengo de la escuela fundamental antes de estar en la escuela técnica, hay que entender de qué estamos hablando antes de hacer una aseveración de ese tamaño y sobre todo ver si tiene alguna utilidad práctica. El laboratorio nos dice que sí, con mucha consistencia. Regresos ordenados de precios, regresos consistentes con desviaciones ridículas de 0.18 centavos de dólar a los números famosos. No es tan simple como lo estoy poniendo acá, estoy sobresimplificando un proceso iterativo que es complejo. Los que estudian la especialidad lo tienen muy claro también, pero la foto se trata justo de eso, ¿no? Se trata de hacerlos entender máximo ortodoxa, mínimo ortodoxo, 61.8% exacto de reacción de un movimiento a otro, como si los humanos nos comportáramos de una forma sui generis para operar mercados, para la oferta y la demanda. No sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que nos comportamos como un animal y que si nos modelamos con estadística, tanto como en el ejemplo del toro en el movimiento browniano, podemos no encontrar nada, pero si nos detenemos a investigar y nos detenemos a ver el comportamiento específico para ciertas cosas, te puedes topar que hay estructuras o patrones matemáticos de repetición que nos dicen a dónde quiere ir esta voluntad colectiva de oferta y demanda. Y bueno, pues sigo hablando de orden y tal. Termino con esto, termino con qué nos depara el futuro. Yo el mensaje que le daría a todos los académicos de la materia sería: tengamos una apertura razonablemente deductiva, pensemos en primeros principios, entendamos, sobre todo a los que ya están en la industria, que estamos en la industria, entendamos, que es lo más importante, la literatura que existe, comprendamos muy bien de fondo las teorías y el camino que ha recorrido la ciencia y la academia en este tema, para comprender que la única vía para avanzar todos juntos es dejar de separar escuelas del pensamiento y tratar todos de una manera enfocada y disciplinada con el método científico cómo es que funcionan las cosas de verdad
y es el mensaje que le quisiera dejar a todos los que les guste el análisis y se quieren dedicar al análisis y a los que ya se dedican al análisis. Dejemos que la academia, la ciencia y el desarrollo de la especie cumplan su trabajo y pues definamos lo que la realidad nos describe. Muchas gracias. Esa sería el final de la ponencia y adelante si alguien quiere hacer preguntas. No sé, Jorge, si puedes ver tú el chat. Sí, estoy tratando de acá. Adelante, si lo ves tú, adelante. Sí, perfecto. Aquí la pregunta que se ve en el chat, yo creo que más o menos lo has contado, pero por si acaso, ¿se ha encontrado algún punto de coincidencia entre el análisis técnico y el fundamental? Sí, es una gran pregunta. Sin duda, los postulados de Dow en la idea de que el mercado descuenta todo automáticamente y todo se incluye, es la primera gran coincidencia de las dos ideas o en las dos escuelas del pensamiento. Estamos de acuerdo, pensamos que el mercado descuenta todo, pero no de la misma forma. O sea, el principio es así. Y la segunda es las ganas de pelear en la academia. Yo escucho todos los días técnicos y me da mucha tristeza, y escucho todos los días fundamentalistas y me da mucha tristeza también, descalificando la corriente del otro con algunos puntos de validez por el branding, hablando de marketing, el branding que tiene unas ideas y las otras. Benoît Mandelbrot fue un paria de la industria, fue un paria de la academia durante muchos años, hasta que sus conocimientos llevaron a la investigación del Standard & Poor's a platicar de sistemas long story short, hasta que vio que los momentos de mercado más volátiles eran los más importantes. Entonces, ahí con Mandelbrot y con Malkiel, a pesar de que son ideas completamente distintas y enemigos académicos, la respuesta en los dos fue: quédate invertido en el largo plazo, por razones diferentes, pero quédate invertido. Por eso comercialmente funciona muy bien esa idea. Esas son las dos grandes coincidencias o las tres grandes coincidencias que vería entre las dos escuelas. Ajá. Luego hay otra pregunta que nos dice, nos la hace Lalo, que dice: ¿podríamos decir entonces que con ninguno de los dos análisis podremos predecir el movimiento del mercado? ¿Que lo ideal sería reaccionar a lo que vemos? Ya, no, al contrario, estoy en desacuerdo por las dos corrientes. Independientemente de lo empírico que puede estar sesgado, conozco grandes operadores fundamentales y conozco grandes operadores técnicos. Más allá de eso, en las dos buscas y haces predicciones de precio. Pensemos la tesis de inversión de Luis Willard de ayer. Está tratando de hacer una predicción de precio basado en el valor fundamental de la compañía. Nos dio una ponencia maravillosa de cómo construir un argumento de inversión y decir: yo sostengo, y decía él, me juego la piel en la cancha, me juego el pellejo y digo: ahí está mi nombre. Esa tesis de inversión dice que COF debería ir a tal precio, que FEMSA debería ir a tal precio, y la sostengo. Es una predicción basada en lo que la empresa vale y lo que debería valer. No sé si tenga por ahí alguien el micro prendido. Sí. Sí. Está Si prendido el hay micro de algún... alguien y Mira, me pierdo espera, un poco. lo No sé voy si. a... Sí. Pero bueno, No, no. lo voy a deshabilitar. Respondiendo a la pregunta puntualmente, al contrario, yo diría que ambas formas tienen manera de predecir, y la aseveración más agresiva que haría yo el día de hoy es: Burton Malkiel estaba equivocado desde mis ojos, desde los ojos del laboratorio y de la comprobación. Se puede predecir mercado por la tesis fundamental y por la tesis técnica sin ningún problema, con diferentes métodos, pero y seguramente nacerán más. El quantitative analysis estoy seguro que llegará a resultados, porque encontrando los datos vas a ver los mismos resultados. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que está habiendo bastantes preguntas. Nos dice, bueno, yo creo que lo has dicho antes, pero quizás convenga recordarlo porque hay un par de asistentes que nos piden tus datos de contacto para que luego te puedan hacer consultas. Claro, no sé si se ¿Vale, ven en la Jorge? pantalla, están ahí, o no se ven. Perfecto, ahora se ven perfectos, sí. ¿Mm? Fenomenal, pues lo dejamos ahí un momentito si Ahí quieres está. para que lo Sí, apunten. Y hay otra pregunta que adelante. dice, ¿cómo? Mi pregunta es, la hace Manuel, y dice: mi pregunta es: ¿cómo podemos aplicar prácticamente el principio de que el precio descuenta todo?
es un concepto que se usa mucho, pero que no sé muy bien cómo se aplica. Muy bien. Lo primero es teorético, es como de la astrofísica. Cuando Malkiel lo propone, dice, pues el precio descuenta todo y por ende es un globo desinflado en el aire. No se puede utilizar bajo esa premisa. Y justo lo que dice Malkiel es eso. El precio no se puede predecir. Y la segunda, desde los ojos de Elliot y los ojos de Dow y toda esta escuela técnica que hemos narrado y Mandelbrot, el precio descuenta todo implica el precio incluye todo. Por lo tanto, deberías dejar de leer noticias financieras y concentrarte en lo que los datos del mercado te dicen. Volumen y precio son los únicos dos verdaderos datos que el mercado arroja. ¿Cómo se utilizaría? Pues en un análisis eliotista normal podrías tú llegar al uso. Perfecto. Luego hay otra pregunta que nos hace Samuel que dice, ¿Elliot explica caídas o subidas abruptas de alguna acción? Como el caso de Baba que subió 10% ayer después de llevar meses cayendo. No, eso es súper importante. Elliot explica la causa de por qué se mueve el mercado como se mueve. Elliot te permite calcular una iteración de precio. No es una bola de cristal, ni mucho menos. Es un proceso iterativo de la reacción del fenómeno de oferta y demanda con una serie de reglas y lineamientos que hemos observado, pero no te dice cómo se siente el colectivo con esa emisora. Te dice cómo se siente el colectivo, punto. Te dice cómo está viajando el precio. No hay una explicación todavía, y Bob Precher en un paper maravilloso de los 90 lo explica muy bien. Todavía no contamos con la tecnología para saber qué causa en la mente humana eso. Y por eso el capítulo de lo que no sabemos era tan elaborado. Hay un montón de cosas que no sabemos, solo sabemos cómo funciona, cómo reacciona. Se puede iterar el precio de una emisora, pero no sabemos qué, bioquímicamente, mentalmente, psicológicamente, socionómicamente, qué lo cataliza, cómo funciona ese animal humano que somos todos un colectivo. Todavía no tenemos una respuesta y estoy seguro que la tendremos un día. Muchísimas gracias, Jorge. Otra pregunta que nos hace Carlos, nos dice, ¿podríamos concluir que lo relevante de los mercados es entonces mantenerse invertido hasta llegar a tu objetivo? Depende qué tipo de inversionista seas. Yo, como saben, los que me siguen en redes sociales, soy un gran crítico de lo que llamamos en la comedia, que me encanta la comedia, los traders de Lamborghini, que es estos cuates que pretenden venderte la idea de que son Gordon Gekko en Wall Street 1. Hay varias formas de invertir. La forma comercial o patrimonial, que es para la mayoría, sí, por las dos tesis de mercado, por las dos grandes escuelas de mercado, mantenerse invertido por la de Mandelbrot y por la de Malkiel es la mejor solución. Comercialmente, si tú vas a una casa de bolsa e inviertes tu dinero de manera comercial, pues perfecto, esa es la forma, mantenerte invertido porque no sabes a dónde va el precio. Si te dedicas a modelar precios como ser un trader institucional o un trader personal o una persona que estudió la materia, pues mantenerse invertido no tiene mucho sentido. Tu trabajo es iterar a dónde van los precios y trabajar acorde a esa idea. Muy bien, gracias, Jorge. Otra pregunta nos la hace Diego y dice, ¿podría un inversor basarse 100% en el análisis de ondas de Elliot? Sí podría, tanto como podrías tú dedicarle toda tu salud a solamente no comer embutidos, pero hay más formas. O sea, tienes que hacer más cosas para estar completamente sano en esa analogía. Hay que hacer ejercicio y tal. Entonces, con Elliot es lo mismo. ¿Podrías basarte? Sí podrías, pero tu análisis sería tal vez un poco deficiente. Hay que incluir más cosas. Y ojo, para los inversionistas y los estudiantes del análisis, eso implica estudiar todas las escuelas del pensamiento. Eso implica ir a confrontarse con las ideas que de tu escuela, de la que empate, no te parezcan consistentes y luego ir a probar. Recuerden que en la ciencia la carga de probar la tiene el que postula. No se puede probar, no se puede decir pruébame que no existe tal cosa. Se dice pruébame que existe. Entonces sí podrías, pero no recomendamos hacer un análisis exclusivamente en ondas de Elliot al 100%. Bueno, y hay otras preguntas sobre el contenido y yo creo que con esto, pues casi, como tienes tienes tres ya que han pedido que les dejes el contacto y yo creo que lo habrán apuntado, pues te preguntarán cosas seguro que un poquitín más pues personales o de sus operaciones pues más de detalle. Hay otra pregunta que dice, que habla sobre, lo hemos comentado a lo largo de la última semana, ¿no? Pero que habla sobre el contenido de las sesiones, que, bueno, pues lo volvemos a recordar si quieres, Jorge, pero Claro. decirles a todos que tanto a través de los canales corporativos de IEB como de IAT, sobre todo Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube
IEB. Iremos poniendo tanto las grabaciones completas como algunos cortes que nos parezcan que representan un poco los mensajes principales que podemos llevarnos, ¿vale? Esto siempre, ya de paso, volvemos a empujar a la gente, porque estos canales, yo creo que las dos instituciones estamos permanentemente generando contenido, bien a través de charlas, bien a través de ponencias o bien a través de intervenciones nuestras o de expertos. Que nos sigáis en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, en el caso de IEB. Siempre tenemos un montón de sesiones gratuitas a las que os podéis conectar, además aprovechando un poco las tecnologías y que muchos de vosotros estáis a muchos miles de kilómetros de distancia. Ponernos a vuestra disposición. Ahí iremos subiendo todo el contenido y como además os habéis ido inscribiendo, os iremos avisando de la subida de la documentación en el momento en el que la vayamos haciendo. O sea, que a todos los inscritos, tanto a los que vayáis a ver esta sesión en directo como a los que vayáis a verla en diferido, os llegará el aviso de que vamos subiendo contenido. Muy bien. Pues mi querido Pedro, Pedro, ¿estás ahí o no? Estoy, Sí, mi Jorge. querido Pedro, ha sido un honor compartir contigo aula. Joaquín, ha sido un honor compartir contigo el último momento de la ponencia con los dos. A nombre del IAT les queremos agradecer a ambos por hacer parte de la organización del lado del IEB. Para nosotros ha sido una gran ilusión hacer este espacio. A todos los que han asistido acá, les estamos profundamente agradecidos de compartir con nosotros aula y academia. Esto es para ustedes, esto es para que compartamos ideas, que nos hagan crecer, que nos hagan construir, que sigamos construyendo sobre los cimientos de la academia con búsqueda por la verdad. Y yo, del lado de México, les mando un abrazo muy fuerte, muy contento de tenerlos a los dos como amigos, como colegas, como colaboradores. Y bueno, bienvenidos cuando quieran, que esta es su casa. Y de regreso por allá me esperarán sin que me inviten. Ya me invité yo solo y estoy muy contento de tenerlos. Aquí tienes tu casa, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias la verdad es que por todo el impulso, tanto personal como de los recursos del IAT. A través de redes sociales hemos estado encantados desde IEB. Es un gusto trabajar juntos y yo creo que, aunque en los últimos tiempos hemos estado hablando del año que viene, el segundo simposio, yo creo que no vamos a esperar al año que viene. En pocos meses volvemos a organizar algo, aprendiendo de todo lo que ha sido mejorable en este simposio, pues vamos a intentar hacerlo de nuevo. Y sobre todo, muchas veces será una semana como esta y otras veces, pues a lo mejor algún evento que hagamos en común. Estén atentos todos los que han estado en estas sesiones, porque les iremos informando, y para eso pues nada mejor que estar atentos a las comunicaciones tanto de IAT como de IEB. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todo el IAT, muchísimas gracias, Pedro, que al final ha sido nuestro nexo de unión al principio y yo creo que uno de los grandes impulsores, aparte de, para mí personalmente, de las ponencias que me ha encantado. He aprendido muchísimo también contigo, Jorge, tengo que decirlo. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por todo tu esfuerzo y por las horas que aquí pues nos vamos ya hacia las 10 de la noche de un viernes. O sea que gracias, Pedro. Intenta disfrutar del fin de semana. Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos los que vayáis a estar viendo esto en diferido. Saludaros desde IEB. Os animo a que nos sigáis en redes sociales. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Abrazo a Gracias. todos. Adiós.